Bueno, la idea es crear una tabla dinámica con base en esta información que pueden apreciar acá. Esta tabla es una tabla bastante voluminosa que empieza en la columna A y termina en la columna S con datos hasta la columna M. Primero que todo hay que entender qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una herramienta potente a la hora de resumir y la llaman dinámica en razón a que cambia de acuerdo a lo que usted quiera consultar. ¿Cuándo es útil una tabla dinámica? Cuando la tabla origen, es decir esta, contiene datos repetidos o frecuencia en ciertos datos. Por ejemplo, acá en la columna I aparecen los nombres de las líneas de unos productos. Entonces observen que, por ejemplo, lácteos aparece en varios registros. En la fila 2, en la fila 3, en la fila 14, 15, etc. Ese reporte es bastante largo. Si le damos control flecha abajo, veremos que el reporte llega hasta la fila 2156. Ahí estoy ubicado en este momento. Le doy control inicio. Ok. Como vemos, esta tabla está ideal para crear una tabla dinámica. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la tabla origen, de donde se crea la tabla dinámica, debe contener encabezados. Y ojalá que no tengan símbolos, caracteres especiales. Aquí los encabezados están en la fila 1. Lo primero entonces que hay que hacer para crear la tabla dinámica es marcar la tabla origen, es decir, desde donde voy a crear la tabla dinámica. Porque una tabla dinámica se crea a partir de una tabla origen. Observen que aquí marqué desde la celda A1 hasta la celda M2156. Habría que preguntarse si hacia abajo es posible que la tabla nos crezca. En caso que se fueran a utilizar filas adicionales, habría que marcar unas filas más, de tal forma que cuando estas filas, estas que estoy marcando aquí con el puntero, se utilicen, queden incluidas en la tabla dinámica. En caso que no, entonces solo marcamos los datos de donde vamos a crear la tabla dinámica. A continuación damos clic en el menú principal en insertar, luego en el botón de tabla dinámica. En esta ventana que aparece, habitualmente solo se le da aceptar. Lo único destacable acá es que se escoge en dónde se quiere crear la tabla dinámica, si en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. Yo recomiendo crear la tabla dinámica en una hoja nueva. Por lo tanto, aquí simplemente damos aceptar. En esta zona que estoy marcando con el puntero es donde va a aparecer la tabla dinámica. Observen que abajo apareció una nueva hoja, que se llama hoja 1. Si usted regresa a esta hoja, va a observar de dónde va a crearse la tabla dinámica. Y si pulsa sobre hoja 1, es allí donde va a quedar la tabla dinámica. Observen que el menú cambió también su presentación. Observen que aquí aparece herramientas de tabla dinámica. Acá dice opciones y aquí dice diseño. Aquí a la derecha, en este panel, aparecen los campos de donde se va a crear la tabla dinámica y 4 zonas aquí en la parte inferior llamadas filtro de informe, rótulos de columna, rótulos de fila y valores. Observen que si me salgo de esta zona que estoy marcando aquí con el puntero, si doy clic por fuera, el panel de la derecha desaparece. Si doy clic sobre esa zona que es la de la tabla dinámica, en donde va a aparecer la tabla dinámica, aparece el panel. Observen que aquí están los encabezados de las columnas. Por eso es importante que la tabla origen
contenga encabezados. Van a ver que la creación de la tabla dinámica es muy simple. Voy a regresar un momento a la hoja origen, de donde salen los datos. Ustedes pueden observar que hay un listado que contiene fechas, el código de los vendedores, los nombres de los vendedores de unos productos, el código de los productos, el nombre del producto, el número de la línea, el nombre de la línea, el código del cliente, el nombre del cliente, el precio y la cantidad. Entonces vamos a hacer una consulta simple. Ejemplo, quiero un resumen de las líneas y las cantidades en existencia por línea. Ejemplo, repito, quiero un resumen de las líneas, es decir, que me digan, por lácteos hay tantas cantidades, por granos hay tantas, por frutas hay tantas, en total. Van a ver la potencia de esta herramienta. Entonces regresamos acá y llevamos el nombre de la línea a la zona en donde queremos que aparezca en la tabla dinámica. En este caso quiero que aparezca como una fila, en rótulos de fila. Y allí soltamos. Observen, voy a agrandarlo un poco para que lo vean mejor, que el sistema lo que me hace es eliminar los duplicados. Entonces aparecen solo las líneas sin duplicados. Y como quiero es la cantidad, entonces llevo la columna o el campo cantidad a la zona de valores. ¿Qué hace el software? De la línea bebidas me está informando que hay 9.532 unidades. Ojo, hay que tener en cuenta la función que hay acá. En este momento el software está sumando. Ahí dice suma de cantidad. Recuerden que cantidad es este campo. Si usted le da doble clic acá en suma de cantidad, el software le dice qué quiere. Es decir, qué operación matemática quiere. Se puede en un momento dado necesitar, por ejemplo, hacer una cuenta, es decir, que le cuente y no sumar. Por ahora le vamos a decir cancelar. Este reporte, por ejemplo, se puede crear de una manera manual. Aquí en datos, usted puede, por ejemplo, ordenar esta tabla por nombre de línea y podría tener juntas las líneas y sumar las cantidades. Pero fíjense lo simple que fue. Voy a repetir el procedimiento. Borro, saco el nombre de la línea, saco la cantidad de aquí y lo que hicimos fue simplemente nombre de la línea, lo llevo a rótulos de fila, me las resumió todas y la cantidad lo llevo a valores. Si yo quisiera saber de esas cantidades, por ejemplo, por línea, quiénes fueron los vendedores que las manejaron, es decir, obtener una discriminación del vendedor, simplemente cojo el vendedor y lo llevo a rótulos de columna. Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? La misma información de ahora, pero discriminada por vendedor. Me está diciendo que de la línea bebidas, por ejemplo, el vendedor, voy a reducir esto un poquito para que se me vea parejo, homogéneo. De la línea bebidas, el vendedor Andrew me manejó 1069 cantidades. Digamos que fueron unidades vendidas. Y así con el vendedor Ann, Janet, Laura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces observen que en rótulos de columnas se coloca lo que usted quiera ver como columnas. En este caso, los vendedores. En rótulos de fila coloca lo que usted quiera ver como filas. En este caso, los nombres de las líneas. Y en valores usted coloca las cifras que usted quiere que el software le totalice. En este caso, la cantidad. Ahora, si usted quiere, ejemplo, que esa tabla le muestre esta información, es decir, las líneas por vendedor, pero además filtrarla por algún concepto en particular, usted puede hacerlo por medio del campo filtro del informe. Entonces usted lleva, ejemplo, el año a filtro de informe y aquí en la parte superior aparece un área nueva de la tabla dinámica.
Acá donde dice todas hay una flecha, despliega la lista y usted escoge el año que quiera consultar, ejemplo 2012. Observen que la tabla cambia y ya muestra las líneas por vendedor para un año específico. Observen que el software me sigue totalizando las cantidades por vendedor y además me sigue totalizando las cantidades por línea para un gran total. En resumen, ya para terminar, la creación de una tabla dinámica es saber en qué zona acomodar estos campos. Repito, saber estos campos en qué zonas acomodarlos. Aquí acomodé 4 de acuerdo a la necesidad. No hay una acomodación correcta. La acomodación correcta es la que le permita a uno generar la tabla dinámica para la consulta que necesite. Aquí solamente acomodé un campo por zona, pero usted puede acomodar varios campos en una misma zona. Eso es todo. Espero que haya sido de utilidad la explicación.